En asuntos nacionales, la inversión en energía e hidrocarburos fue el tema central de los eventos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana. Veamos. Este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira de trabajo por el sureste de la República. El sábado por la mañana, atestiguó la toma de protesta del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas, en el Congreso del Estado. Por la tarde, visitó la central hidroeléctrica de Malpaso, en donde puso en marcha el Programa Nacional de Electricidad. Ahí instruyó a trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad a modernizar las 60 hidroeléctricas del país, con el objetivo de aumentar la generación de energía eléctrica de la CFE y disminuir la compra a particulares. Además, anunció la disminución de subsidio que se le da a empresas particulares para la compra de energía eléctrica. El domingo, el mandatario mexicano arribó a Tabasco. Colocó la primera piedra de la construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas en el municipio costero de Paraíso. Dijo que ante la grave crisis que atraviesa el sector energético del país, su gobierno se encargará de rescatar esta industria. Aseguró que se destinarán recursos suficientes para extraer petróleo tanto en tierra como en aguas someras y que dichos recursos no provendrán de ninguna deuda ni mucho menos de los fondos de contingencia petrolera. Aseveró que el financiamiento de los proyectos con el que se rescatará la industria energética serán provenientes de los ahorros que se consigan a través del plan de austeridad republicana. Eric Pinto, 21 Noticias.